El tema de la siguiente presentación es los tiempos verbales en lengua inglesa. El objetivo es proporcionar a aquellos alumnos con dificultades para identificar los distintos tiempos verbales que existen en inglés una estructura básica de cada uno de los tiempos. En primer lugar, tenemos que saber cuáles son los tiempos verbales que tenemos en inglés. Son los siguientes: presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, presente perfecto continuo, pasado perfecto, futuro, condicional y pasiva. Vamos a empezar con el presente simple. La estructura de esta forma verbal es sujeto más un verbo más los complementos, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Pero atención, mucho cuidado con las terceras personas del singular, ya que añaden una S. Observad el ejemplo. ¿Lo habéis comprendido? El siguiente tiempo verbal que vamos a ver es el presente continuo. La estructura del presente continuo es la siguiente: sujeto más el verbo to be más el verbo en ing más los complementos. Los usos: acción que se está desarrollando en ese momento o una acción habitual que se repite frecuentemente. Pasamos al pasado simple. El pasado simple tiene la siguiente estructura: sujeto más verbo pasado más complementos. El uso se refiere a una acción que se desarrolló en el pasado. A continuación encontramos el pasado continuo. La estructura del pasado continuo es sujeto más to be pasado más el verbo en ing más complementos. Los usos: por un lado, describe acciones que se estaban desarrollando en el momento del pasado al que nos estamos refiriendo y que continuaron después de ese momento. Por otro lado, también se puede referir a dos acciones en el pasado, una de las cuales se completó mientras que la otra continuaba. ¿Veis los ejemplos? El siguiente tiempo verbal es el presente perfecto. Su estructura: sujeto más have o has para tercera persona del singular más participio pasado del verbo más complementos. Los usos: describe acciones que acaban de suceder en el pasado y que guardan alguna relación con el presente, o describe acciones que empezaron en el pasado y que aún no han finalizado. Presente perfecto continuo. Estructura: sujeto más have o has para terceras personas más been más verbo en ing más complementos. Los usos: se refiere a acciones que se iniciaron en el pasado y que en el momento presente se siguen desarrollando, o, por otro lado, acciones que se iniciaron en el pasado y que acaban de finalizar. Y llegamos al pasado perfecto. Estructura: sujeto más had más participio del verbo más complementos. Este tiempo verbal se suele utilizar para narrar, acompañado siempre de tiempos de pasado. Podéis ver los ejemplos. Y ahora pasamos al futuro. En inglés tenemos dos formas de expresar el futuro: el futuro con will o futuro con be going to. El futuro con will se utilizará siempre para hablar de un futuro no planificado e incierto, o también se utilizará para hacer predicciones. ¿Ok? En cambio, el futuro con be going to se utilizará para acciones relativas a una intención o una decisión que se había tomado con anterioridad. Se utilizará para expresar planes, citas, etc. ¿Ok? No podemos olvidarnos del futuro continuo, cuyo uso es para describir una acción que va a tener lugar en el futuro y que en el momento del tiempo al que nos referimos aún seguirá desarrollándose. Y tampoco podemos olvidarnos del futuro perfecto, que se usará para describir acciones que se están ya desarrollando o que se van a desarrollar en el futuro, pero aunque en cualquier caso, cuando llegue ese momento futuro al que nos estamos refiriendo, la acción ya habrá finalizado. Leed los ejemplos. Muy bien. El siguiente tiempo verbal son las condicionales. Tenemos la primera condicional, segunda condicional y tercera condicional. La estructura de la primera condicional es la siguiente: if más sujeto más verbo presente más complementos para la primera oración y sujeto más will más infinitivo del verbo para la segunda oración. ¿Ok?
¿Ok? Segunda condicional. La segunda condicional tenemos la siguiente estructura. If más sujeto más verbo en pasado más complementos para la primera oración y sujeto más could más verbo infinitivo más complementos para la segunda oración. Leer los ejemplos. La tercera condicional tiene la siguiente estructura. If más sujeto más pasado perfecto más complementos para la primera oración y sujeto más could have más participio pasado más complementos para la segunda oración. ¿Lo entendéis? Y finalmente llegamos a la pasiva. En inglés, al igual que en español, tenemos una forma activa y una forma pasiva. Para que veáis la estructura de la forma pasiva en inglés, observad el ejemplo. ¿Lo entendéis? Por último, os proporciono la estructura pasiva de cada uno de los tiempos verbales y sus ejemplos. Gracias.